Durante años, el nombre de Ana Patricia Gámez había estado rodeado de luces, aplausos y una aparente perfección que muchos admiraban, pero pocos comprendían realmente. A sus 39 años, la reconocida figura mediática, periodista, presentadora y referente para millones, parecía haber construido una vida sólida, llena de éxitos profesionales y estabilidad emocional. Sin embargo, detrás de cada sonrisa televisada y cada entrevista impecablemente conducida, se escondía una historia mucho más compleja. Una historia que ahora comienza a salir a la luz. La noticia que sacudió al público no llegó de manera explosiva ni escandalosa. No hubo filtraciones ni rumores previos que anticiparan lo que estaba por venir. Fue ella misma, con una serenidad casi desconcertante, quien decidió romper el silencio. Pero para entender la magnitud de esta revelación, es necesario retroceder en el tiempo y observar con atención los pequeños detalles que, hasta ahora, habían pasado desapercibidos. Desde sus primeros pasos en el mundo de la comunicación, Ana Patricia se destacó por su profesionalismo y su capacidad de conectar con la audiencia. Su estilo cercano, su mirada empática y su inteligencia emocional la convirtieron en una figura querida, casi familiar para muchos. Pero con la fama también llegó el escrutinio constante. Cada decisión personal, cada cambio en su apariencia, cada gesto, era analizado, interpretado y, muchas veces, juzgado. En los últimos meses, algunos seguidores comenzaron a notar cambios sutiles. No eran evidentes ni escandalosos, pero sí suficientes para despertar curiosidad. Vestuarios más holgados, ausencias puntuales en eventos públicos, una actitud más introspectiva en entrevistas recientes. Nada de esto confirmaba nada, pero todo parecía formar parte de un rompecabezas que aún no tenía imagen completa. Lo más llamativo no era lo que se veía, sino lo que no se decía. En una era dominada por la sobreexposición, donde muchas figuras públicas comparten cada detalle de su vida en tiempo real, el silencio de Ana Patricia se volvió, paradójicamente, ensordecedor. No respondía a especulaciones, no aclaraba rumores, no alimentaba la curiosidad mediática. Y ese silencio no era casual. Según fuentes cercanas, aunque nunca confirmadas oficialmente, la periodista estaba atravesando un proceso profundamente personal. Un momento de transformación que requería intimidad, reflexión y, sobre todo, protección. Porque no se trataba solo de ella. Un cambio interno que nadie podía ver. A medida que pasaban las semanas, quienes la conocían más de cerca comenzaron a notar una evolución que iba más allá de lo físico. Ana Patricia estaba cambiando, pero desde adentro. Su círculo íntimo hablaba de una mujer más consciente, más selectiva con su tiempo, más enfocada en lo esencial. Se alejaba del ruido innecesario, de compromisos superficiales, de relaciones que no aportaban profundidad. Era como si estuviera preparándose para algo importante, algo que, en ese momento, aún no podía ser compartido con el mundo. La presión invisible. Aunque nunca lo expresó abiertamente, no es difícil imaginar la presión que enfrentaba. Ser una figura pública implica vivir bajo expectativas constantes, de éxito, de perfección, de coherencia. Pero, ¿qué sucede cuando la vida personal no encaja con esas expectativas? ¿Qué ocurre cuando una decisión íntima puede convertirse en un tema de debate público? Durante años, Ana Patricia había construido una imagen fuerte, independiente, enfocada en su carrera. Su vida sentimental siempre fue manejada con discreción, evitando titulares innecesarios. Por eso, lo que estaba por revelarse no solo era inesperado, también rompía con la narrativa que muchos habían construido sobre ella. Algunos momentos clave comenzaron a adquirir un nuevo significado con el paso del tiempo. Una entrevista en particular llamó la atención. En ella, Ana Patricia habló sobre las decisiones que cambian el rumbo de una vida y la importancia de escuchar la voz interior, incluso cuando el mundo no está preparado para entenderla. En su momento, esas palabras pasaron casi desapercibidas, pero hoy adquieren un peso diferente. También hubo publicaciones en redes sociales con mensajes más reflexivos, más íntimos.
Frases sobre la maternidad, el tiempo, la transformación, que, en retrospectiva, parecían pistas ocultas de una realidad que aún no podía ser revelada. Uno de los aspectos más humanos y menos visibles de esta historia es el miedo. No el miedo físico, sino el miedo emocional. Miedo a ser juzgada, miedo a decepcionar, miedo a perder el control de su propia narrativa. Porque cuando una figura pública comparte algo tan íntimo, deja de pertenecer solo a ella. Se convierte en tema de conversación, en contenido, en opinión pública. Y eso tiene un costo. Es posible que Ana Patricia haya pasado noches enteras reflexionando sobre el momento adecuado para hablar, sobre las palabras correctas, sobre las consecuencias. Pero también es evidente que, en algún punto, el silencio dejó de ser una opción. La decisión de hablar no fue impulsiva. Fue el resultado de un proceso largo, complejo, profundamente personal. No se trataba solo de revelar un embarazo. Se trataba de asumir una nueva etapa de vida, de aceptar una verdad que ya no podía permanecer oculta, de compartir con el mundo una parte de sí misma que, hasta ahora, había protegido con determinación. Y lo más impactante es que esta revelación no venía sola, porque junto con la noticia del bebé, había otra pregunta que inevitablemente surgiría. ¿Quién es el padre? El anuncio no solo marcaba un cambio en su vida personal, sino también en su relación con el público. A partir de ese momento, Ana Patricia dejaba de ser solo la periodista, la comunicadora, la figura pública, para convertirse en algo más. En una mujer que decide contar su propia historia, en sus propios términos, sin filtros, sin miedo, sin pedir permiso. Lo que está por venir, este es solo el comienzo. La revelación del embarazo es apenas la primera pieza de un relato mucho más profundo. Un relato que incluye decisiones difíciles, emociones intensas y verdades que, hasta ahora, habían permanecido ocultas. Porque detrás de esta historia hay más que una noticia. Hay una transformación, hay un secreto, y hay una verdad que cambiará todo. La revelación llegó en un formato cuidadosamente elegido, frente a las cámaras, pero en un ambiente sereno, sin dramatismo innecesario. Ana Patricia apareció con una expresión tranquila, aunque cargada de significado. No era la sonrisa habitual de la presentadora profesional, era algo distinto, más real, más vulnerable. Sus primeras palabras no fueron directas. Como periodista, sabía perfectamente cómo construir un relato. Comenzó hablando de los cambios en la vida, de los momentos que obligan a replantearse prioridades, de las decisiones que nacen desde lo más profundo del corazón. Y entonces, sin rodeos innecesarios, lo dijo, estaba embarazada. El anuncio no fue acompañado de música dramática ni de efectos visuales. Fue simple, claro, y profundamente humano. Durante unos segundos, el silencio llenó el espacio. No porque faltaran palabras, sino porque el peso de la noticia necesitaba ser asimilado. Lo que hizo que este momento fuera aún más poderoso no fue solo la noticia en sí, sino la forma en que Ana Patricia habló de ella. No desde la perfección, sino desde la autenticidad. Reconoció que no había sido un camino sencillo. Habló de dudas, de miedos, de noches en las que el futuro parecía incierto. Pero también habló de esperanza, de ilusión, de una conexión emocional que crecía día a día. No todo en la vida llega en el momento que uno espera, pero a veces llega exactamente cuando lo necesitas. Expresó con una voz firme, aunque visiblemente emocionada. Estas palabras resonaron profundamente en el público, porque detrás de la figura mediática aparecía una mujer real, enfrentando decisiones complejas como cualquier otra persona. Pero si el embarazo ya era una noticia impactante, había un elemento que captaba aún más la atención pública: la identidad del padre. Desde el primer momento, las redes sociales comenzaron a llenarse de especulaciones. Nombres, teorías, análisis de cada interacción pasada. Todo era revisado con lupa. Sin embargo, Ana Patricia no respondió de inmediato a esa curiosidad colectiva. Sabía que ese detalle no solo era relevante, también era delicado. Durante su declaración hizo una pausa.
Una de esas pausas que dicen más que 1000 palabras. Miró a la cámara, respiró profundamente y dejó claro que no iba a alimentar rumores ni juegos mediáticos. La historia que estoy viviendo no es un titular, es una parte de mi vida que merece respeto, afirmó. Con esa frase, estableció un límite, un mensaje claro para el público y los medios. Lejos de lo que muchos esperaban, no hubo un nombre revelado en ese momento. No hubo confirmaciones ni desmentidos. Y esa decisión no fue casual. Según explicó, proteger la identidad del padre no era un acto de misterio, sino de responsabilidad. No todas las historias deben ser expuestas en su totalidad, especialmente cuando involucran a otras personas que no han elegido la vida pública. Esta postura generó reacciones divididas. Por un lado, muchos admiraron su firmeza y su coherencia. Por otro, algunos criticaron la falta de transparencia. Pero más allá de las opiniones, lo cierto es que Ana Patricia había tomado el control de su narrativa. La noticia se propagó rápidamente. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en tendencia en múltiples plataformas. Los comentarios reflejaban una mezcla de sorpresa, apoyo y curiosidad. Mensajes de felicitación de seguidores que la han acompañado durante años. Opiniones que cuestionaban el contexto de la situación. Análisis mediáticos intentando descifrar cada detalle. Sin embargo, lo más notable fue el tono predominante de empatía. En un entorno digital que muchas veces se caracteriza por la crítica rápida, esta vez hubo un reconocimiento general hacia su valentía. Los medios de comunicación, como era de esperar, comenzaron a investigar, analizar y debatir la noticia, pero algo había cambiado. El enfoque ya no era puramente sensacionalista. Quizás por la forma en que Ana Patricia había presentado la información, o quizás por el respeto que ha construido a lo largo de su carrera. Muchos medios optaron por un tono más reflexivo. Se hablaba de la maternidad en etapas inesperadas de la vida, el derecho a la privacidad de las figuras públicas, la importancia de contar historias desde la autenticidad. Este cambio de narrativa no es menor. Refleja una evolución en la manera en que el público consume y entiende este tipo de noticias. Más allá del embarazo y de la identidad del padre, había un mensaje más amplio en todo esto. Ana Patricia no solo estaba compartiendo una noticia personal, estaba planteando una reflexión sobre la libertad de tomar decisiones propias, la importancia de no vivir según expectativas externas, el derecho a redefinir la propia historia en cualquier momento. En sus palabras, se percibía una claridad que solo llega después de un proceso interno profundo. No siempre tenemos todas las respuestas, pero sí podemos elegir ser honestos con nosotros mismos, afirmó. Esta revelación marcó un antes y un después en la percepción que el público tenía de ella. Ya no era solo la profesional impecable. Ahora, era también una mujer que se atrevía a mostrar su vulnerabilidad, sus decisiones personales, su evolución. Y curiosamente, esto no debilitó su imagen. La fortaleció, porque en un mundo donde la perfección suele ser una máscara, la autenticidad se convierte en un valor poderoso. A pesar de todo lo que se reveló, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién es el padre? ¿Cómo comenzó esta historia? ¿Qué desafíos se enfrentó en el proceso? Estas preguntas no son simples curiosidades. Forman parte de una narrativa más compleja, que se irá desvelando poco a poco. Y es precisamente ese equilibrio entre lo que se comparte y lo que se reserva lo que mantiene el interés del público. Al finalizar su declaración, Ana Patricia no buscó aplausos ni validación. Simplemente agradeció el apoyo y expresó su deseo de vivir esta etapa con tranquilidad. Lo más importante ahora no es lo que se diga afuera, sino lo que se construye desde adentro, concluyó. Con esa frase, dejó claro que su prioridad había cambiado, y que, más allá del ruido mediático, hay una historia personal que apenas comienza. Después de la revelación inicial, el mundo mediático no tardó en hacer lo que mejor sabe hacer, buscar respuestas. Pero esta vez, la historia no avanzaba al ritmo habitual. No había filtraciones confirmadas, ni declaraciones impulsivas, ni escándalos evidentes. Había algo distinto. Una tensión silenciosa que crecía con cada día que pasaba. La pregunta seguía en el aire, persistente, inevitable. ¿Quién es el padre del hijo de Ana Patricia Gámez?
Pero la respuesta no era tan simple como muchos imaginaban. Durante días, el misterio se convirtió en el centro de atención. Programas de entretenimiento, columnas de opinión, redes sociales. Todos intentaban reconstruir una historia que solo una persona conocía completamente. Se mencionaron nombres, se analizaron antiguas apariciones públicas, se revisaron entrevistas pasadas en busca de pistas ocultas. Pero ninguna teoría tenía fundamento sólido. Y eso no era casualidad. Ana Patricia había sido extremadamente cuidadosa. Su vida privada, siempre protegida, ahora se convertía en un territorio aún más resguardado. Sin embargo, el silencio no podía durar para siempre. En algún punto, la presión externa comenzó a cruzarse con una necesidad interna. No se trataba de responder a la curiosidad pública, sino de ser coherente con la historia que había decidido comenzar a contar. Porque si bien había establecido límites claros, también sabía que ocultar completamente la identidad del padre podía generar más especulación que claridad. Y así, una vez más, tomó una decisión. Pero no sería una revelación impulsiva. Sería, como todo en este proceso, cuidadosamente pensada. La confirmación llegó días después, en un formato distinto al primero, más íntimo aún, sin grandes anuncios ni expectativas creadas. Esta vez no hubo introducciones largas, solo una frase directa, pronunciada con una calma que reflejaba aceptación. El padre de mi hijo es alguien que ha formado parte de mi vida en silencio, y que ha elegido seguir siendo discreto. No hubo nombre, pero sí hubo contexto. Lo que Ana Patricia decidió compartir no fue una identidad concreta, sino la naturaleza de la relación. Explicó que no se trataba de una relación mediática ni reciente. No era una historia impulsiva ni circunstancial. Era una conexión construida con el tiempo. Lejos de los focos, lejos del juicio público. Una relación que, según sus propias palabras, no necesitaba ser visible para ser real. Este enfoque sorprendió a muchos. En un entorno donde los nombres suelen tener más peso que las historias, ella ya eligió lo contrario. Contar el significado, no el titular. El público, acostumbrado a respuestas concretas, se encontró con una narrativa diferente. Algunos esperaban un nombre conocido. Otros imaginaban una historia escandalosa. Pero lo que recibieron fue algo mucho más humano y menos predecible. Una historia de dos personas que, en medio de sus propias circunstancias, tomaron decisiones que no necesariamente encajan en los moldes tradicionales. Y eso generó un nuevo tipo de conversación. Con el paso de los días, el enfoque comenzó a cambiar. La pregunta dejó de ser ¿quién es? Y pasó a ser ¿qué significa todo esto? Porque lo que Ana Patricia estaba mostrando no era solo una parte de su vida privada, era una forma distinta de vivirla, sin necesidad de validación externa, sin ajustarse a expectativas impuestas, sin convertir cada decisión en un espectáculo. El papel del padre está enregistrado ahí. Aunque su identidad no fue revelada, sí se compartieron algunos aspectos importantes. Ana Patricia dejó claro que el padre del bebé está presente, que hay comunicación, que hay respeto y, sobre todo, que hay una intención común de proteger al niño que está por nacer. No todas las relaciones necesitan una etiqueta pública para ser responsables y conscientes, explicó. Con esta frase, rompió otra expectativa social. La idea de que todo debe encajar en una definición clara para ser válido. Sobre las formas modernas de relacionarse. Sobre la maternidad fuera de estructuras tradicionales. Sobre el derecho a decidir qué compartir y qué no. Lejos de ser una historia de controversia, se convirtió en una historia de reflexión. Y eso no es común en el mundo mediático. El impacto emocional. Más allá del análisis público, hay un aspecto que no puede ignorarse. El emocional. Ana Patricia habló por primera vez de lo que significó este proceso a nivel personal, de los momentos de incertidumbre, de las conversaciones difíciles, de las decisiones que no tienen respuestas correctas o incorrectas, solo consecuencias. Pero también habló de algo más fuerte que todo eso, la certeza. Esa sensación interna de que, a pesar de las dudas, estaba tomando el camino correcto para ella. Uno de los elementos más destacables de toda esta historia es cómo ha sido contada. No desde el escándalo, no desde la presión,
sino desde el control consciente de cada palabra, cada momento, cada revelación. En lugar de reaccionar al ruido externo, Ana Patricia ha marcado el ritmo. Y eso ha cambiado completamente la dinámica. Porque cuando alguien cuenta su propia historia, deja menos espacio para que otros la interpreten de forma incorrecta. A pesar de todo lo que se ha compartido, hay aspectos que siguen siendo privados. Y probablemente lo seguirán siendo. Porque no todo necesita ser explicado. No todo debe ser expuesto. Y esa es quizás una de las lecciones más poderosas de esta historia. Con esta revelación, la narrativa ha cambiado definitivamente. Ya no se trata de descubrir un nombre. Se trata de entender una decisión, de reconocer una evolución personal, de aceptar que las historias reales no siempre siguen guiones predecibles. Tras días de especulación y análisis, el ambiente comenzó a estabilizarse. La noticia dejó de ser novedad y empezó a convertirse en contexto. Un contexto que redefine la imagen de Ana Patricia, no como una figura envuelta en misterio, sino como una mujer que eligió vivir su verdad de manera consciente. Pero aún queda una parte fundamental de esta historia, porque toda decisión tiene consecuencias. Y todo cambio trae consigo nuevos desafíos. Después de semanas marcadas por revelaciones, silencios estratégicos y una transformación evidente, la historia de Ana Patricia Gámez entra en su fase más decisiva, el futuro. Ya no se trata solo de lo que se ha dicho, sino de todo lo que está por construirse. Porque cada decisión tomada hasta ahora, cada palabra, cada silencio, cada límite establecido, no solo define el presente, sino que moldea el camino que viene. Y ese camino ya no es solo suyo. Por primera vez en mucho tiempo, Ana Patricia ha dejado claro que su centro ha cambiado. Si antes su vida giraba en torno a su carrera, sus proyectos y su presencia pública, ahora hay algo que ocupa el primer lugar. Su hijo, no como una idea abstracta, sino como una realidad que crece día a día. Una presencia que redefine sus horarios, sus decisiones, su manera de ver el mundo. Hay momentos en los que entiendes que todo lo que has hecho antes era solo preparación para lo que viene. Expresó en una de sus declaraciones más recientes. Y esa frase resume el cambio profundo que está viviendo. Uno de los temas más debatidos tras la revelación fue su futuro profesional. ¿Se alejará de la televisión? ¿Reducirá su exposición mediática? ¿Cambiará el tipo de contenido que realiza? Hasta ahora, su respuesta ha sido clara, aunque no definitiva. No se trata de abandonar, sino de transformar. Ana Patricia ha explicado que no ve la maternidad como un obstáculo, sino como una nueva perspectiva que enriquecerá su trabajo. Sin embargo, también reconoce que habrá ajustes. Menos presencia constante, más proyectos selectivos, mayor control sobre su tiempo. Este enfoque refleja una tendencia cada vez más visible en figuras públicas, la búsqueda de equilibrio entre la vida personal y profesional. Si hay algo que ha sido clave en este proceso, es el círculo íntimo que la rodea. Aunque siempre ha sido discreta respecto a su vida personal, en esta etapa ha dejado entrever la importancia del apoyo emocional. Familia, amistades cercanas, personas de confianza. No se trata de un entorno amplio ni mediático, sino de un espacio seguro donde puede ser simplemente ella, sin expectativas ni juicios. Y ese entorno será fundamental en los próximos meses. Porque la maternidad, más allá de lo emocional, también implica desafíos prácticos, físicos y psicológicos. Aunque su identidad sigue sin ser revelada, su presencia en la historia es cada vez más clara. Ana Patricia ha confirmado que existe comunicación, acuerdos y, sobre todo, una intención compartida de actuar con responsabilidad. No se ha hablado de una relación tradicional ni de planes definidos públicamente, pero sí de algo esencial: coherencia, respeto y una visión común centrada en el bienestar del niño. Este enfoque, lejos de generar controversia, ha sido interpretado por muchos como una muestra de madurez, porque no todas las historias siguen el mismo camino, y eso no las hace menos válidas. A diferencia del impacto inicial, las reacciones actuales son más reflexivas, el ruido ha disminuido, las opiniones se han vuelto más matizadas, y el interés ha evolucionado. Ya no se trata de descubrir secretos,
Se trata de acompañar un proceso. Muchos seguidores han comenzado a ver esta historia no como un escándalo o una sorpresa, sino como un ejemplo de autenticidad en un entorno que muchas veces premia lo superficial. Los medios, que inicialmente se centraron en la noticia, ahora han ampliado el enfoque. Se habla de temas más profundos. La maternidad en contextos no convencionales. La privacidad en la era digital. El derecho a redefinir la propia historia. Este cambio no es casual. Refleja una evolución en la forma en que se consumen y se interpretan las historias personales. Y, en cierto modo, también es consecuencia directa de cómo Ana Patricia ha decidido contar la suya. Aunque el presente muestra estabilidad, el futuro no estará exento de retos. La maternidad implica cambios constantes, nuevas responsabilidades, decisiones complejas. Y, en su caso, todo esto ocurre bajo la mirada pública. Habrá momentos de duda, habrá críticas, habrá situaciones que no pueden ser controladas. Pero también habrá crecimiento y aprendizaje, y una conexión que transformará su vida de formas que aún no puede anticipar completamente. Una nueva versión de sí misma. Uno de los aspectos más interesantes de esta etapa es la evolución personal que está experimentando. Ana Patricia ya no es la misma que antes. No porque haya perdido algo, sino porque ha ganado una nueva dimensión. Más consciente, más selectiva, más auténtica. Y eso se refleja no solo en sus palabras, sino hay una calma distinta, una seguridad que no necesita validación externa. Si hay algo que esta historia deja claro, es que la vida no siempre sigue los planes establecidos. A veces, las decisiones más importantes son las que no estaban en el guión, las que obligan a salir de la zona de confort, las que generan dudas, pero también crecimiento. Ana Patricia no ha presentado su historia como un ejemplo perfecto. La ha presentado como lo que es: real, humana, compleja. Y precisamente por eso, profundamente significativa. El comienzo de algo más grande. Este no es un final, es un inicio. El inicio de una nueva etapa que no estará definida por titulares, sino por experiencias, por vínculos, por decisiones cotidianas que, poco a poco, construirán una historia completamente nueva. Una historia que ya no pertenece solo al ámbito público, sino también a lo más íntimo, a lo más esencial. Al final de esta historia, lo que realmente queda no es el misterio, ni las especulaciones, ni siquiera los titulares que durante días captaron la atención del público. Lo que permanece es algo mucho más profundo. La imagen de una mujer que, en un momento clave de su vida, decidió escucharse a sí misma por encima del ruido del mundo. La historia de Ana Patricia Gámez no es simplemente una revelación personal. Es el reflejo de una transformación interna que muchas personas viven en silencio, lejos de cámaras y micrófonos. Es el recordatorio de que la vida no siempre sigue un guión perfecto, y que, a veces, los caminos más inesperados son los que nos llevan a descubrir quiénes somos realmente. Hemos visto cómo el silencio puede ser una forma de protección, cómo la verdad puede tomar tiempo en salir a la luz, y cómo la valentía no siempre se manifiesta en grandes gestos, sino en decisiones íntimas que cambian el rumbo de una vida. Hemos sido testigos de una historia que no busca aprobación, sino comprensión, que no pretende encajar en expectativas externas, sino construir su propio significado. Y quizás ahí reside la verdadera fuerza de este relato, porque en un mundo donde todo parece estar expuesto, donde cada detalle se convierte en contenido, elegir qué compartir y qué guardar se convierte en un acto de poder. Y eso es exactamente lo que hemos visto. Una mujer que decide contar su historia a su manera, sin ceder a la presión, sin perder su esencia. Pero más allá de su historia, hay algo que nos involucra a todos. ¿Cuántas veces hemos sentido que debemos cumplir con expectativas que no elegimos? ¿Cuántas veces hemos callado por miedo al juicio? ¿Cuántas decisiones hemos postergado por temor a lo que otros puedan pensar? Esta historia no solo habla de una figura pública. Habla de cada uno de nosotros, de nuestras dudas, de nuestras decisiones, de nuestros propios procesos de cambio. Y por eso, este no es solo un final, es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas.
a cuestionar lo que damos por sentado, a entender que no existe un único camino correcto y que cada historia tiene su propio ritmo, su propia lógica, su propio valor. Si algo nos enseña este relato, es que la autenticidad no siempre es fácil, pero siempre es necesaria, que el silencio puede ser tan importante como la palabra, y que la verdad, cuando finalmente se expresa, tiene el poder de transformar no solo a quien la cuenta, sino también a quienes la escuchan. Por eso, si esta historia te ha hecho pensar, sentir o cuestionarte algo, te invito a seguir explorando este tipo de relatos. Aquí no buscamos el escándalo fácil ni el titular vacío. Buscamos entender, analizar, profundizar, dar voz a historias que, como esta, merecen ser contadas con respeto, con contexto y con humanidad. Si quieres seguir descubriendo historias reales, análisis profundos y reflexiones que van más allá de la superficie, este es tu espacio. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y forma parte de una comunidad que no se conforma con lo evidente, sino que busca siempre ir un poco más allá, porque cada historia tiene más de una cara, y juntos podemos descubrirlas. Gracias por estar aquí y por formar parte de este viaje.